Muy bien. Hola, hola. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar Multiplica. Es un gusto tenerlos por acá. En esta sesión hablaremos sobre cómo las organizaciones pueden habilitar equipos aumentados con IA de manera real, segura y sostenible, integrando inteligencia artificial más allá de la automatización y llevándola al corazón de la operación y a la toma de decisiones. Antes de comenzar y presentarles a nuestro speaker, les recuerdo que, como siempre, al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas y además estaremos enviando próximamente la grabación de la sesión de hoy. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña Abraham Latisnere. Abraham es director de Knowledge en Multiplica. Desde su rol, impulsa iniciativas de gestión del cambio, adopción de nuevas formas de trabajo, gestión de conocimiento corporativo y proyectos estratégicos de inteligencia artificial. Así que, Abraham, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias, Kelly. Buen día a todos, ¿cómo están? Un gusto estar por acá. Y pues bueno, la idea es que en este espacio les vamos a contar un poquito acerca de cómo en Multiplica estamos haciendo para tratar de dotar lo más que podamos a nuestros equipos con estas tecnologías que están tan de moda, tan en el boom y que están generando un impacto bastante profundo en las empresas y en los equipos de trabajo, ¿vale? Entonces, voy a compartir la pantalla. La idea es que les voy a contar más o menos el material que traemos. Si alguien tiene dudas, nos puede ir comunicándolas a través de la sección de Q&A. Y al final de la sesión vamos respondiendo a ellas, ¿vale? Entonces, em, déjenme avanzar uno. Ahí estamos. De entrada les podría decir, adelantando un poquito al final de la sesión, que la IA en realidad no va a aumentar ningún tipo de equipo por sí misma, ¿vale? Y esto puede sonar un poquito duro, pero es así, la inteligencia artificial por sí misma no nos va a dar el resultado que esperamos solamente si hacemos habilitación de herramientas. Y justo en este espacio vamos a contar un poquito el porqué de esa afirmación, ¿vale? Entonces, vamos a empezar platicando acerca de un tema bien interesante que es cómo hacemos la diferenciación entre la IA como herramienta y la IA como capacidad, ¿vale? Que pareciera que es lo mismo, pero tiene sus diferencias, ¿ok? Primero, tomar en cuenta que cualquier herramienta, sea IA, sea automatización o lo que sea, es importante que tenga una aplicación real en el contexto de nuestra empresa. A veces, por moda o por que escuchamos que la competencia o el de al lado o mi colega empieza a usar algo nuevo, nosotros también lo queremos, pero en algunos casos, primero tenemos la herramienta o la tecnología y luego empezamos a pensar en dónde la podríamos usar, cómo la podríamos aprovechar, de dónde sacamos provecho de eso nuevo que está ocurriendo. Y ese enfoque podría restarnos un poquito de efectividad en la manera en que lo abordamos, ¿vale? Entonces, paso número uno para aprovechar bien la IA debería ser tener casos de uso claros, tener muy claro en dónde puedes sumar. Acá la inteligencia artificial nos puede ayudar tanto como para optimizar procesos, para reducir tareas mecánicas o repetitivas, para que las personas tengan una calidad un poquito más predictible, que todo sea un poco más homogéneo, etcétera. O sea, hay muchas aplicaciones. Primero tendremos que pensar qué áreas queremos mejorar, en dónde nos duele hoy en día en nuestra operación o en nuestro trabajo para saber este tema. El segundo, requerimos acompañamiento. A veces pensamos que ponerle a una persona un Claude o un ChatGPT o un Gemini enfrente, con eso ya vamos a hacer IA o agénticos o agentic, como es la palabra de moda ahora, y no necesariamente. A pesar de que estas herramientas son muy útiles pues poco a poco se sienten cada vez más naturales, la verdad es que hay personas que pues tenemos un poquito de más eh, aversión a la tecnología o no somos tan afines a ella y necesitamos ayuda para entender cómo me suma en mi día a día. El acompañamiento es bien importante. Y por acompañamiento también podríamos sumarle este pequeño eslabón que le podemos llamar adopción. Si bien acompañar a una persona para que entienda cómo aprovechar estas cosas le sirve, también es importante
que se adopte esa forma de trabajo. Queremos generar un nuevo movimiento en una empresa, en un equipo, para que adoptemos esta forma de trabajo y sea sostenible en el tiempo. Sin una adopción correcta, puede ser que la empecemos a usar muy bien y después se nos desinfle o volvamos de nuevo a la zona segura en donde estábamos, ¿no? No sé si les ha pasado que a veces intentamos algo nuevo, nos atrevemos, no nos gusta, nos regresamos a lo que confiamos. Entonces, en este caso es lo mismo. Esta adopción va a ser importante. Después, necesitamos personas capacitadas. Como lo decía recién, a veces parece que las herramientas son muy autoexplicativas, son súper intuitivas, no necesitan mayor instrucción, pero no sé si les ha pasado, a mí sí, que en algunos momentos pareciera como que no le estoy sacando el mayor provecho a la herramienta que tengo enfrente. Entonces, tener ese momento para darnos la oportunidad de capacitarnos es bien importante para tener em, una capacidad bien instalada dentro de la organización. Tener criterios de uso va a eliminarnos un poquito dolores de cabeza. En Multiplica nos ha pasado que puede ser que tengamos mucha experimentación, pero pocos criterios claros acerca de en qué casos puedo usar qué cosa, cómo soy candidato a acceder a ciertas cosas. Hoy en día esto del uso de tokens, por ejemplo, empieza a ser una limitante y que justo de ahí se monetizan las herramientas comerciales de inteligencia artificial. Entonces, si no tengo claro a quién sí le voy a asignar una licencia y a quién no, y por qué, por ejemplo, eso puede generar una sensación de desorganización, una sensación de que digamos, a nivel empresa o a nivel equipo no tenemos muy claro por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y empezamos a asignar licencias, accesos, herramientas de manera medio aleatoria, muy a discreción de la persona que lo hace. Entonces, tener un criterio claro es importante, no necesariamente desde el principio y más adelante vamos a platicar por qué no, pero ese es un punto que tenemos que cuidar también. Necesitamos ir generando procesos. Al final de cuentas, las herramientas son un auxiliar para las personas y las personas necesitan de alguna manera una estructura y esa estructura nos la van a dar los procesos. ¿Cómo deberían de ser esos procesos actualizados para que estén alineados con estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas? Es un tema que también tenemos que cuidar. Y después de que hablamos de todo eso, recién ahora mencionamos las herramientas. Entonces, si se dan cuenta, adoptar una nueva forma de trabajo basándonos en tecnología va de un montón de escenarios que van alrededor, además de la herramienta per se. Cuando atendamos todos estos ámbitos, ahí podríamos estar hablando de que estamos utilizando la IA como una capacidad organizacional y no solo como una herramienta, ¿vale? Acá tiene ciertos beneficios, ciertas ventajas ver a la IA como una capacidad y no solo como una herramienta. La primera es depender menos de esfuerzos individuales y seguramente les estará pasando, creo que todos estamos más o menos en la misma en las empresas en donde trabajamos, en donde hay ciertas personas que son muy curiosas, ciertas personas que le mueven mucho, que aprenden rápido, que les gusta explorar, innovar, etcétera. Eso está bueno, pero si no logramos hacer que eso se crezca como un movimiento, nos arriesgamos a que el conocimiento se quede concentrado en estas personas y no podamos compartirlo y aprovecharlo de una manera más escalable. Entonces, dejar de depender de esfuerzos individuales es bien importante para que aprovechemos mejor estas herramientas. El segundo es que se conecta con objetivos reales del negocio. Si tenemos claros los casos de uso que queremos mejorar, los ámbitos en donde creemos que la IA nos va a hacer destacar o nos va a hacer más efectivos, eso nos va a dar un beneficio real en lo que hacemos. Entonces dejamos de usar IA por moda o usar IA porque es lo que todos están haciendo y empezamos a usar IA para resolver problemas concretos. Y eso es mucho más valioso. Permitir escalar sin generar caos es una característica clave de la capacidad organizacional. Lo más sencillo es dotar a ciertos equipos o ciertas personas de licencias de IA, te instalo ChatGPT y listo, ya somos IA. Pero si después eso lo queremos empezar a escalar y queremos empezar a pensar cómo hacer para que más personas aprovechen eso,
y no perdamos presupuesto innecesario en ello, ahí es donde la estrategia de ver a la IA como una capacidad se vuelve más importante, porque estamos cuidando ya diferentes aspectos. Por un lado, que esto se adopte, que se genere un movimiento, pero también que no nos genere un costo innecesariamente alto del que hoy tenemos, ¿vale? Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esas cosas. Después instalamos nuevas formas de trabajo. Si bien la IA como herramienta misma genera muchos beneficios, también quisiéramos tener, digamos, una inserción en nuestra forma de trabajo, en nuestro way of work, en el equipo o en la empresa, que se sienta natural, ¿saben? O sea, hoy en día tal vez el proceso es descargo esta información, analizo no sé qué, genero un diagrama, genero un reporte y mando un correo. Y tal vez eso no debería necesariamente reemplazarse en su totalidad, o sí, depende de cada caso, pero si además de eso le incorporamos la IA dentro de ese propio proceso, va a hacer que poco a poco tengamos una nueva forma de trabajo y pensemos más en improvisar con la IA o preguntárselo todo a la IA. También pasa que perdamos ese sentido crítico y que las personas le empiecen a pedir toda la IA y sin revisar mandemos las cosas. Entonces ese es un riesgo que también puede existir. Entonces la idea es que instalemos nuevas formas de trabajo de una manera ordenada para que los equipos la puedan aprovechar mejor. Sostener la adopción en el tiempo como capacidad organizacional nos va a permitir eso, que conforme avancemos, esos pequeños incrementos que hagamos en mejoras, aprovechando o apalancándonos de la IA, van a prevalecer más en el tiempo. Si no lo hacemos de una manera integral, puede ser que perdamos esa oportunidad y que se nos quede ahí en el tintero, eh, poder aprovechar mejor esto. La IA como herramienta mejora tareas individuales, eso es como ya conocido por mucha gente. Si tú entras a un Claude, un Gemini, un ChatGPT y le pides que te ayude con el reporte, con el correo, con la minuta, con lo que sea, lo hace y lo hacen muy bien. Pero eso se queda en lo individual. Si lo vemos como una capacidad organizacional, entonces mejoramos la forma en que los equipos trabajan, aprenden y deciden. De esa forma generamos un valor sostenible, que sería un poquito como el resumen de todo lo que he mencionado acá. Entonces, es importante mantener ese enfoque de que la IA no es solo una herramienta. Si la aprovechamos bien, puede ser una capacidad organizacional que nos sirva para apalancarnos y para ir escalando cómo es nuestra operación. En términos de herramientas, y acá esta imagen me da mucha risa, acá en México le decimos matar moscas a cañonazos. Hay otra frase parecida en inglés que es como tronar nueces con un mazo. Y eso es porque a veces la IA es súper sofisticada, es muy efectiva, pero a veces es too much para algunos escenarios y puede llegar a ser incluso cara. A veces pensamos en que la IA nos va a ahorrar costos, nos va a eficientar nuestra operación, pero si no cuidamos que las personas correctas tengan las herramientas que necesitan, ni más ni menos, puede ser que estemos gastando incluso más de lo que gastábamos antes en licencias, en tokens, en accesos, en créditos, en herramientas, que por ahí la gente sí le sirve, pero le serviría igual un cascanueces un poquito más chiquito, unas pinzas un poquito más pequeñas y no necesariamente el supermazo gigante que truene de un golpe todo, ¿no? Entonces, elegir la herramienta correcta es bien interesante y bien, bien importante. Acá cuando vean un cafecito, los invito a reflexionar juntos la frase que está en pantalla. En este caso, ¿has tenido la duda de si estás usando la herramienta de IA correcta? ¿Les ha pasado? En mi caso, sí, sí me ha pasado. Creo que la IA se está moviendo tan rápido y todo este contexto está ocurriendo tan vertiginosamente que hoy hay una herramienta y mañana hay una mejor y pasado mañana hay una mucho mejor todavía o la primera ya la reformaron y ya le pusieron cosas nuevas. Entonces, hacerse constantemente esa pregunta de si estoy usando la herramienta correcta para el caso que tengo enfrente es bastante relevante. Y sobre todo, si somos líderes de equipos, si somos personas que tomamos decisiones sobre el rumbo hacia donde nos tenemos que mover en términos de tecnología y de inteligencia artificial, es bien relevante estar constantemente buscando el norte,
porque así como el GPS, hay que recalcular la ruta bastante seguido porque la IA se está moviendo muy rápido. Lo que hoy en día es, digamos, un referente de facto, el año pasado no existía, incluso hace 3, 4 meses era totalmente distinto. Entonces, el a estarnos actualizando constantemente, analizando el mercado que tenemos disponible, y ir tomando decisiones o ajustando hacia dónde deberíamos de movernos, va a ser relevante para que no nos quedemos en la obsolescencia. En mi caso, por ejemplo, yo empecé utilizando ChatGPT. Hoy en día estoy fascinado con lo que hace ChatGPT, pero si lo comparamos con otras herramientas, se empieza a sentir que se va quedando atrás. Como un Claude, por ejemplo, ya es capaz de hacer muchas más cosas y más interesantes que incluso ChatGPT. Entonces, el ser bien críticos y tener esa capacidad de decidir cómo ir evolucionando o pivotando nuestras elecciones de herramientas de soporte basadas en IA es bien importante. Entonces, ¿qué herramienta deberíamos usar? Como decimos, hay un montón en el mercado, todos los días sale una nueva herramienta, todos los días publican nuevas versiones, todos los días incluso de repente hay nuevos modelos y llegan los modelos chinos y las herramientas que están rompiendo el mercado, pero ¿cuál es la mejor para nosotros? Y acá la respuesta es bastante directa. El punto no es qué herramienta compramos o qué licencias le damos a nuestros equipos. La pregunta es qué capacidad queremos habilitar o qué problema tenemos enfrente. Dependiendo del problema que queramos resolver, la herramienta va a variar. Si lo que queremos hacer es solucionar un problema muy específico o muy operativo o muy incluso de oficina, tal vez las herramientas sean un poquito más sencillas, incluso gratuitas. Pero si queremos resolver un problema muy específico, muy complejo o muy concreto, tal vez ahí necesitemos una herramienta un poco más versátil, más grande, normalmente va a ser más cara, o en algunos casos tal vez necesitemos una herramienta custom, una solución que esté hecha a la medida de nuestras necesidades en nuestra empresa. Entonces, la mejor herramienta va a depender de eso. Acá tengo algunos ejemplos de herramientas que pudiéramos considerar. Creo que en la mayoría las conocemos, tal vez habrá una que otra que no conozcan y tal vez se puedan llevar por ahí algún nombre que les sea interesante. Acá vamos a empezar a introducir un concepto que es nivel de madurez. Dependiendo de la madurez de nuestros equipos, que eso va a depender de qué tanto conocen y aprovechan la IA, va a ser el tipo de herramientas que les podamos ofrecer. Entonces, considerando la madurez, que en este caso es de exploración individual, la necesidad principal, o sea, qué es lo que quiero resolver, en este ejemplo sería empezar a utilizar IA para tareas de productividad personal. Y el tipo de herramienta, vamos a tener un catálogo de diferentes tipos de herramientas que nos pueden servir. En este caso, como es exploración individual y la madurez no es muy alta, podríamos considerar herramientas de uso generalista como ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot o Perplexity, por poner algunos ejemplos. Esta lista podría ser mucho más larga, estoy poniendo los más relevantes en este segmento. ¿Cuál me conviene más? Depende de en qué ámbito estés en tu empresa o en tu equipo. Si normalmente utilizas soluciones basadas en Microsoft, tal vez lo más sensato sea hacer el primer paso con Microsoft Copilot. Si tal vez tu operación se basa en Google Workspace, probablemente lo más sensato sería dar el primer paso en Gemini. Eso no quiere decir que se contrapongan una con otra. Podríamos tener ChatGPT para unas cosas y Gemini para otras integradas con Google Docs, por ejemplo. O tener un Claude que utiliza un plugin para Excel y al mismo tiempo tener Microsoft Copilot para las tareas un poquito más generales. Entonces podemos ir creativamente haciendo que las herramientas convivan entre sí. De nuevo, la herramienta mejor va a ser la que resuelva el problema que tengamos enfrente. Si subimos un nivel, un peldaño en la madurez de nuestros equipos, podríamos empezar a pensar en herramientas que nos ayuden a mejorar la productividad integrada en el día a día. O sea, ya no nada más resolver problemas concretos con actividades específicas, sino ya empezar a pensar en cómo esto lo puedo integrar en mi día a día. Acá
utilizamos herramientas que se integran naturalmente en nuestros entornos de trabajo. Ejemplos de eso podría ser, por ejemplo, un Claude o plugins de Claude, Microsoft 365 Copilot, que ya no nada más es el chatcito conversacional, sino que también tenemos una integración dentro de la propia herramienta, como un Word, un Excel, un PowerPoint, y le podemos empezar a pedir cosas y actúa sobre los documentos. Depende de la versión que usemos, de qué tanta versatilidad tenga la herramienta y del tipo de herramienta, el resultado va a ser mejor o peor. Yo creo que en el lapso de no sé, unos 6 meses, el resultado que pueden hacer las herramientas actuando sobre documentos ha ido mejorando, pero no es perfecto. Depende de la herramienta, el resultado va a variar bastante. Tenemos también, por ejemplo, Gemini para Google Workspace. De nuevo es como Microsoft Copilot. Te aparece el iconito de Gemini dentro de tu documento, le picas y puedes ir modificando, por ejemplo, textos, colores, tamaños, diseños, etcétera. Y no necesariamente todo es trabajo de oficina. A veces tenemos trabajos de diseño, de gestión de documentos, etcétera. Dependiendo de ese caso, ahí pongo algunos ejemplos, ¿no? Notion, Canva, Miro, Figma, pero podríamos extenderlo a muchos otros. Por ejemplo, puede haber de CRM, Soho, por ejemplo, ya incluye una sección de IA, em, de ERPs, etcétera. O sea, ahí creo que sería el primer paso antes de intentar hacer una super innovación, ser conscientes de qué herramientas usamos en el día a día y preguntarnos si esas herramientas no incluyen ya algo que nos pueda servir relacionado con ella. No todo es ChatGPT, no todo es Gemini. Si vemos que sí, probar y ver si nos resuelve. Si no, podemos explorar herramientas alternativas o hacer un mix, como decía. Más adelante les voy a contar un caso de cómo en Multiplica estamos haciendo justo ese trabajo un poquito más custom. Otro nivel de madurez podría ser la gestión de conocimiento y análisis de fuentes. Eso va más acerca de dónde guardamos la información o cómo guardamos nuestra información para poder explotarla a través de inteligencia artificial. Esto es particularmente útil, no siempre hace tanto ruido porque no es tan vistosa, no es que genere una imagen o que ponga algún avatar a bailar ni nada por el estilo, pero es bien útil. Este tipo de herramientas de gestión de conocimiento podríamos nombrar, por ejemplo, a un notebook LM, que no es una herramienta tan famosa, esta es de Google, pero es muy útil. Ahí podemos meter documentos, ligas, páginas, incluso hasta videos de YouTube. La herramienta consolida todo eso y se hace una pequeña biblioteca. Y después yo por chat le puedo hacer preguntas a esa pequeña base de conocimientos y me va a responder. La característica que tiene es que no va a ir a buscar a internet o no va a ir a buscar en su propio conocimiento la información que yo le estoy pidiendo, le estoy consultando, sino que se va a basar en el conocimiento únicamente de lo que yo le dé. Y eso es particularmente útil para una empresa porque si yo le quiero cargar los procesos internos, las propuestas comerciales con mis clientes, etcétera, o sea, información muy específica de mi nicho, de mi negocio, puede ser que sea mucho más fácil explotarla. En Multiplica, por ejemplo, tenemos un montón de documentos de presentaciones que hacemos con nuestros clientes, con propuestas comerciales, con documentación comercial, y es tanta la información que a veces para un humano es difícil saber, aunque esté ahí, dónde está el documento que yo quiero encontrar. Alguna vez vi un documento que me puede servir, pero no sé ni cómo se llama, ni dónde quedó, y lo busco en el buscador y no me sale. Entonces, eso lo estamos resolviendo justo con Notebook LM y nos está dando buenos resultados. De tal manera que yo le escriba, quiero un documento que sea para esta industria y que resuelva este problema. Y entre miles de documentos que yo le cargué a mi base de conocimiento, puedo hacer ese tipo de consultas. Otras herramientas que pueden ayudar para eso, por ejemplo, es ChatGPT en su versión Enterprise, que dota un poquito de esas capacidades, Cloud Projects o Knowledge y Perplexity Enterprise. Hay otras, hay muchas otras y se pueden hacer cosas distintas. También Microsoft tiene su propia versión de notebooks o de cuadernos, que en realidad el funcionamiento es el mismo. Entonces, de nuevo, haciendo énfasis, dependiendo del problema, va a ser la solución y podemos ir haciendo combinaciones. Después tenemos un siguiente nivel de madurez que tal vez ya estamos hablando de automatización de tareas
y de flujos de trabajo. Acá puede ser que la IA esté presente o no, depende del problema. En este caso, podríamos hablar de herramientas como Zapier, que es una bastante famosa, Make, Power Automate, que es de Microsoft, o N8N. La diferencia, ¿cuál elijo? Depende, de nuevo, del presupuesto que tengamos. Por ejemplo, N8N nos permite hacer despliegues de nuestra propia infraestructura con una versión de entrada y no tiene un costo más que nuestra propia infraestructura. Obviamente, si ya queremos escalarlo y darle un sentido más empresarial, ahí sí tendríamos que considerar algún tipo de licencia. Pero para empezar está súper bien para empezar a probar, ¿no? En cambio, tal vez un Zapier, un Make, nos ofrecen una capa de entrada de prueba, pero es muy pequeña y después tenemos que empezar a pagar el uso de la herramienta. Entonces acá también empieza a entrar un poco este tema de presupuesto para considerar qué herramienta es mejor para nosotros, ¿vale? Un siguiente, bueno, antes de eso me regreso un paso. Dentro de estos flujos de automatización de tareas, podemos también hacer conexión con temas agénticos o de inteligencia artificial. Estas herramientas de automatización de flujos existen desde hace muchos años, incluso me atrevería a decir desde antes de que las herramientas de IA fueran famosas, pero hoy en día integran también esa capacidad de integración. Entonces, acá podríamos empezar a hablar de cosas cada vez más complejas como un flujo automatizado para que tal vez descargue mi información, haga cierto tipo de análisis y mande un reporte, pero en medio podríamos meterle también ya sea el uso de inteligencia artificial para problemas que no son tan predictivos, problemas que requieren un poquito de conciencia o de discernir, tomar algún tipo de decisión. E incluso podríamos llevarlo un paso más allá y empezar a hablar de agentes conversacionales, agentes que tengan una misión clara y que intenten resolver un problema que tengan enfrente sin que necesariamente haya un humano por detrás tomando esas decisiones. Ahí la importancia sería empezar a experimentar de a poco con pruebas contenidas, pequeñas, e ir escalando, porque si le damos así full acceso a todo, corremos el riesgo de que haga algo que no esperábamos y eso sería un problema. Después tenemos otro nivel de madurez que ya podríamos empezar a pensar en automatización avanzada y en agentes internos, que va un poquito de lo que decía recién. Acá la necesidad principal sería orquestar procesos completos con inteligencia artificial. Aquí el que está rompiéndola toda actualmente en este año es Claude Cowork, que hace maravillas y hace un montón de cosas. N8N sigue estando fuerte, sobre todo por su capacidad de conectar con agentes. Tenemos Medic AI Agents, Zapier Agents, Microsoft Copilot Studio, que es justo esta herramienta que les decía para hacer flujos automatizados, similar a N8N. LangChain, Crew, AI, etcétera. Ahí ya depende del sabor. Incluso por acá no está puesto OpenClaw, que también este año ha sonado un montón y ha generado mucho hype. Depende del problema, será la solución. Acá lo único que les recomiendo es ir de a poco, no darle demasiados permisos de entrada porque puede hacer cosas medio extrañas que no esperábamos, ¿no? Y en un siguiente nivel podría ser capacidades organizacionales, es decir, convertir la IA ya parte de nuestro modelo operativo. Y aquí seguramente sí ya vamos a necesitar alguna herramienta un poquito más enterprise, como ChatGPT Enterprise, Cloud Enterprise, que nos ayuden no nada más con el problema que tenemos enfrente y con el caso de uso que queremos resolver, sino también a gestionar mejor nuestra facturación, por ejemplo. En Multiplica, por ejemplo, tenemos operación en varios países y tener una versión de Cloud que no nos permita hacer facturación multipaís es un problema. Entonces ahí ya empezamos a pensar en versiones enterprise para solucionar ese tipo de cosas. O por ejemplo el uso de tokens. Hoy en día, si usan una versión común que no sea enterprise, los tokens casi siempre van a estar asociados a una cuenta. Tienes una cuenta, tienes tus tokens. Tienes otra, tienes tus tokens. Y cada quien tiene sus propios tokens. Pero ¿qué pasa si una persona no está aprovechando sus tokens y otra se los está acabando todos los días? ¿Cómo hacemos para aprovechar, optimizar ese uso de las herramientas? Acá es donde las versiones Enterprise suman un poco en ese sentido y nos dan más control acerca de cómo la gente utiliza las herramientas y cómo podemos aprovechar mejor la inversión que estamos haciendo.
Otros ejemplos que podríamos tener es, por ejemplo, Google Vertex AI, que ya es una suite un poco más robusta, tiene más capacidades. Acá empezamos también a hablar de conexión por API, por ejemplo, para hacer cosas custom dentro de nuestros propios sistemas o dentro de nuestras propias herramientas. Y puede ser también una gran alternativa para empezar a escalar, por ejemplo, tener chats internos asistidos con IA o tener algún tipo de flujo custom en donde la IA tome algún tipo de decisión, etcétera. O sea, las posibilidades acá son muy grandes. Depende de nuevo del presupuesto, de la madurez que tengamos, del problema que tengamos enfrente y qué herramientas tengamos disponibles para esos escenarios. Hablando un poquito de gobierno y de costos, y acá puse este dibujito porque es como estas guías que nos ponen en el boliche cuando le queremos tirar y no queremos que se vaya al surco, sería un poquito la analogía respecto a tener estos lineamientos, estos guardrails que no nos dejen salir de donde no queremos que el equipo o las personas se salgan, ¿no? Y eso es un poquito para mantener la consistencia de lo que estamos haciendo en la organización. Es fácil emocionarnos mucho con las maravillas que hace la IA y empezar a consumir desmedidamente tokens o empezar a invertir un montón en muchas licencias y a corte de mes nos damos cuenta que tal vez nos excedimos en el costo que podíamos absorber. Entonces tener estas líneas que nos cuiden, que no nos salgamos del ámbito que queremos, son importantes. Y acá los invito a reflexionar juntos qué deberíamos priorizar primero, hablando de governance. ¿Libertad de experimentación o el governance en sí mismo? ¿Qué queremos hacer? ¿Motivar a nuestros equipos para que tengan toda la libertad y todas las herramientas para que experimenten ellos mismos y que estén motivados y que estén enganchados con lo que queremos que logren? ¿O deberíamos tener algo un poco más controlado, que sea más corporativo, que, que no nos deje salirnos, como decía, de estas líneas digamos, de seguridad? ¿Qué piensan? ¿Qué creen que sea mejor? En el caso de nosotros, en Multiplica, creemos que ambas son válidas. Es decir, no deberíamos estar ni tan cargados en temas de innovación y de experimentación que nos haga tener descontrol, pero tampoco tan cargados en governance y control que no permita que las personas tengan ese espacio para entender las herramientas, para proponer ideas, para crecer, etcétera. Entonces en Multiplica lo vemos como si fueran dos tracks o dos niveles, dos velocidades. Por un lado, tenemos un track un poquito de más a corto plazo con el que vamos a buscar generar resultados visibles. O sea, la idea acá es tener evidencia temprana de que de verdad estas herramientas generan valor. Acá podemos hablar de temas como construir soluciones pequeñitas que nos resuelvan problemas concretos, de empezar a documentar los aprendizajes que vamos teniendo. Es bien importante que no se queden en una sola persona, como decíamos antes, sino que lo vayamos permeando, que se vaya difundiendo, que las personas vean las cosas nuevas que se pueden hacer. Vamos reduciendo la abstracción y generando confianza en estos líderes o en estos champions que van empujando el uso de inteligencia artificial. Al principio se puede sentir como raro, como este loquito, quién sabe qué herramienta usa y no sé, eso yo creo que no aplica en mi campo. Pero si poco a poco vamos haciendo pequeñas demostraciones de cómo nos ayuda esto en nuestro día a día, va a llegar un punto en que nos va a dar interés y normalmente las personas se van a atrever, sobre todo las que tal vez son un poquito más reservadas, como que no le tienen tanta confianza a la IA, que además adelante vamos a hablar un poquito de ese tema humano. Vamos a generar ese movimiento. Después vamos a priorizar utilidad, adopción real e impacto visible. Eso quiere decir que no queremos hacer muchas cosas, o la recomendación es que no hagan tantas cosas, sino que hagamos poquitas pero bien hechas, que nos resuelvan, que se noten realmente que tienen un beneficio. Entonces todos estos quick wins nos van a ayudar a mostrar que de verdad esto funciona y empezar a generar las bases para lo que viene después.
En paralelo, y esto ya apuntando un poquito más a mediano plazo, incluso a largo plazo, sí deberíamos pensarlo, como decíamos al principio, como una capacidad organizacional, que tenga un gobierno, que tenga criterios para asignación de licencias, para compra de tokens, para inversión en proyectos de innovación, etcétera, ¿no? Para definición de arquitecturas. Pero eso no necesariamente tiene que ocurrir desde el día uno. Podemos empezar con algo un poquito más desestructurado, más liviano, empezar a generar estos quick wins y al mismo tiempo ir viendo cómo vamos obteniendo esos resultados y equilibrando la balanza para que poco a poco vayamos entendiendo qué es lo que necesitamos gobernar y qué es lo que podemos dejar un poquito más libre. Ahora en un minuto les voy a contar cómo es nuestra visión en esos dos ámbitos. A mediano plazo también la idea sería activar aprendizajes colectivos, promover que las personas compartan lo que están aprendiendo. Si el aprendizaje no se comparte, es seguro que se va a perder. Entonces, generar comunidades de práctica, generar espacios para que las personas compartan lo que están haciendo. Podemos hacer hackatones, podemos hacer eventos donde se muestren los resultados, etcétera. Hay un montón de estrategias que podemos llevar para eso, pero lo importante es compartir. Diseñar el modelo operativo, es decir, cómo vamos a orquestar todas estas cosas para que convivan con el ecosistema en donde los vamos a insertar, que sería el equipo o la empresa, y evitar que los quick wins se queden aislados. A lo mejor generamos cosas muy buenas que resuelven problemas muy específicos, pero se nos quedan por ahí y lo conoce el que lo usa o lo conoce el área al que corresponde, pero más allá de eso nadie sabe que existe. Entonces acá la responsabilidad de las personas que lideran esto es que nos aseguremos de que se comparte y que se reutiliza. Si no lo reutilizamos, también pierde un poco de valor. Y por último, esos pilotos, esas cosas que fueron surgiendo, que van demostrando que son exitosas, deberíamos fomentarlas y seguir promoviendo que se adopten. Tal vez si generamos un asistente basado en IA que ya nos quita el dolor de cabeza de estar generando minutas, pues deberíamos hacerlo corporativo, deberíamos hacer que todas las personas lo utilicen y tal vez ir evolucionando las prácticas que teníamos antes de hacerlo a mano para que lo hagamos de una manera más efectiva y más rápida, ¿no? Esta convivencia en estos dos tracks es bien importante mantenerla, no queremos ni uno ni otro, sino hay que equilibrar. Es todo una parte bien artesanal de tener mucha sensibilidad, de estar inmersos en cómo estamos incrustando este cambio en la organización o en los equipos y ser conscientes de que si metemos mucho control, vamos a limitar un poco la experimentación, la innovación y las ganas de la gente de intentarlo. Si no metemos control y por el contrario nos vamos más por el ámbito de probar, de picarle, eso está bien, pero en algún punto nos puede empezar a restar en temas de organización y de eficiencia en gastos y en el abordaje más global que le podemos dar en la empresa o en los equipos. Desde nuestro punto de vista en Multiplica creemos que es conveniente centralizar algunas cosas. Por ejemplo, estándares, tener claros cuáles son los principios o los criterios que van a determinar si utilizo ChatGPT o utilizo Perplexity o si utilizo un notebook, por ejemplo. Las plataformas, qué plataformas deberíamos usar y cuáles no. A lo mejor en nuestra organización es muy importante la seguridad y la privacidad de la información, entonces deberíamos voltear a ver herramientas que se comprometan con eso y no otras que tal vez es medio borroso cómo usa nuestra data. Entonces ahí esa decisión conviene centralizarla para que la empresa decida para dónde nos vamos. El tema de seguridad está íntimamente relacionado con eso y es tener lineamientos de governance, cómo es la seguridad de los datos que le metemos a las herramientas. ¿Las herramientas se hacen cargo de cuidar nuestros datos o es medio borroso? Si no es tan claro y nos interesa mucho, deberíamos optar por herramientas más enterprise que aseguren eso. Si la información que manejamos tal vez no es tan relevante, tan riesgosa que se pudiera llegar a cargar en una herramienta como estas, tal vez podríamos optar por algunas opciones un poquito menos estructuradas en temas de seguridad, pero de nuevo esto no lo decide una persona, lo decide la empresa completa o el equipo. Costos, esto sin duda hay que centralizarlo, es todo un tema. Digamos que el negocio de la IA pues, es
la venta de los servicios basado en tokens principalmente. Entonces acá hacer un buen uso de los tokens o de los créditos o como que sea que le llamen va a ser muy importante. En este año poco a poco se va viendo cómo las empresas cada vez más van a ir limitando los tokens porque la IA gasta mucha energía, gasta mucho en operación, entonces no es barata. Y como empresas, como líderes de equipos, necesitamos tener esto muy en cuenta al momento de elegir las herramientas. La priorización de hacia dónde nos vamos, también, si bien queremos que haya un espacio de que la gente experimente y pruebe, vale la pena que les demos cierta guía para decirles sí prueba, pero tenemos estos grandes problemas, prueba resolviendo esto. Si no, nos podemos distraer, y empezar a resolver cosas que por ahí suman, pero no necesariamente son prioritarias. Entonces, esa priorización muy macro vale la pena centralizarla. Y finalmente, la sistematización de los aprendizajes o la capitalización de eso, basándonos o traduciéndolos ya en una forma de trabajo, en un way of work, vale la pena centralizarlo. Esto no desde el día uno. Normalmente lo que hacemos en Multiplica es dejar que corra un poco la experimentación, que surjan estos champions, estos agentes de cambio, que veamos los aprendizajes y recién ahí empezar a pensar en cómo hacemos para que eso se genere o se convierta en una forma de trabajo sostenible. Cosas que normalmente vale la pena que emerjan un poquito más orgánicamente, más bottom-up, sería, por ejemplo, los problemas concretos del negocio. Si bien hay una priorización general, y tal vez yo te digo, me interesa hoy que me resuelvas problemas de finanzas, ¿cuáles son los problemas que tenemos en finanzas? Pues solamente el equipo de finanzas los conoce. Entonces, llegar desde un enfoque más top-down a decirle resuelve A, B y C de problemas de finanzas, tal vez no es la mejor alternativa porque no conocemos tan de cerca el problema. Entonces, mientras más cercano estés a la operación, vas a poder tomar mejor decisión acerca de qué problemática queremos resolver. En cuanto a soluciones, la creación o co-creación de soluciones basadas en IA es conveniente que estén con las personas que lo construyen. Si desde arriba decidimos qué soluciones se tienen que hacer, puede ser que nos estemos perdiendo de alguna solución más creativa o de un problema que no habíamos visto. Entonces, darle la libertad a los equipos de proponer esas soluciones es buena idea dejarlo un poquito más descentralizado. La adopción cotidiana de la IA, si bien a nivel macro necesitamos un paraguas de adopción y una estrategia de cómo comunicar eso, la digamos, la curiosidad y el picarle y el atreverse va a estar en las personas. Entonces, este es uno de los puntos más complejos de medir. No queremos ni gobernar demasiado, pero tampoco que haya una total anarquía. La adopción tiene que tener un acompañamiento razonable, pero sin sesgar esa capacidad de las personas. La retroalimentación también es importante no gobernarla demasiado, o sea, tener que las personas se sientan seguras de que pueden compartir, de que pueden decir lo que funciona, lo que no funciona, lo que les está gustando, si los tokens se les están acabando, si la herramienta no les está funcionando. Ese feedback es bien importante para ir ajustando las tuercas de la estrategia un poco más a largo plazo. Las prácticas, igual, setear como ciertos lineamientos sobre qué prácticas o qué evolución queremos hacer en qué dominios, es parte del paraguas más transversal, pero ya lo que ocurre adentro conviene dejarlo un poquito más libre para que las personas puedan tener ese punto de autoorganización. Obviamente acá juega un tema relevante que es la cultura. Si la cultura de la empresa se presta para eso, hagámoslo. Si tal vez la cultura de la empresa requiere un poquito de más control, podríamos equilibrar estos dos enfoques para que la parte de governance sea un poquito más presente y la parte más descentralizada sea menor. Entonces también va a depender de tomar en cuenta la cultura. Y en ese sentido, hablando de cultura y de adopción, en Multiplica utilizamos un modelo de madurez. Este modelo de madurez consta de 5 ejes principales. A veces se puede adaptar dependiendo de justo de la cultura, pero esto nos da una radiografía más o menos para saber en dónde estamos. Esto se basa en un cuestionario breve de algunas preguntas, la gente las responde y con eso podemos saber cómo es tu conciencia técnica, o sea, qué tanto le mueves a las herramientas,
¿Qué tanto sabes aplicar eso en tu trabajo? ¿Qué tan capaz eres de discernir cuando una herramienta te está generando una alucinación y te está medio engañando y te está diciendo que sí, que estás segura que la respuesta que te está dando es correcta, aunque en realidad no lo sea? Entonces, ¿qué tanto puedes evaluar eso? En el ámbito de la ética y la responsabilidad, ¿qué tanto conoces de privacidad de la información? ¿Qué tanto sabes qué información sí meterle a este tipo de herramientas y qué información es mejor no meterle o meterla, pero retocada o ofuscada para que no expongas información importante de la empresa? Y por último, ¿qué tan abierto estás al cambio? Puede haber, aunque estamos en la era de la IA, aún puede haber personas detractoras, personas que no confían en esto, personas que no se sienten tan seguras usándolo. Entonces, esta radiografía nos da una buena mirada acerca de dónde estamos como organización, como equipo o incluso como persona, y nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones en términos de definir este gobierno que les decía, esta dualidad entre el gobierno centralizado y libertad de experimentación. Y por otro lado, nos va también a permitir sentar las bases para saber qué capacitaciones necesita nuestro equipo. Y acá el tema no es tanto las capacitaciones per se, sino el enfoque que vamos a utilizar para capacitar. Ahí en pantalla están viendo un ejemplo, esto es un ejemplo real de uno de nuestros clientes donde estamos trabajando, en donde si bien tenemos un conjunto de cursos, digamos, de tronco común, de base fija y que todos deberían tomar, por ejemplo, fundamentos, ética, sesgo, responsabilidad, evaluación crítica, esos son como los must. Hay que cuidar el momento en que facilitamos estos entrenamientos. Constantemente veo en diferentes organizaciones que lo primero que se nos ocurre es hacer una capacitación masiva para que todos aprendan a usar ChatGPT, porque esa es la herramienta que vamos a usar. Y le damos capacitación a un equipo de 600 personas, pero resulta que solamente 100 tienen acceso a la herramienta. Y entonces ahí empezamos a generar lo opuesto a lo que queremos generar, porque las personas empiezan a desmotivar, lo ven como muy lejano, como que pues sí está muy bien, pero eso a mí no me toca porque yo ni licencia tengo. em, Podemos empezar a generar también esa sensación de que me estoy perdiendo de algo, como que algo está ocurriendo y no me están incluyendo, a pesar de que me estén capacitando, no me dan los elementos para poder aplicar eso en mi día a día. Entonces, saber el contexto en el que estamos y el momento va a ser bien relevante para tener la estrategia de capacitación clara. En lugar de capacitar masivamente, mi recomendación es hacerlo de acuerdo al contexto. Si vamos a dar 100 licencias de esta herramienta a esta área, hagamos cursos de capacitación para esas 100 personas de esa área. No una capacitación supermasiva que después tengamos que volver a recapacitar a las personas porque ya se les olvidó lo que habían aprendido. Parece obvio, parece trivial, pero lo veo muy seguido en las organizaciones. Nos vamos más por la estructura y nos olvidamos de las personas. Y en ese sentido, hablando de personas, los invito a la siguiente reflexión. Frecuentemente, la primera reacción de una persona ante las capacidades innovadoras de una IA, ¿cuál creen que sea? ¿Cuál será? Y parece mentira que en pleno 2026, personalmente en diferentes conversaciones que he tenido en diferentes organizaciones, casi siempre la primera palabra que dicen cuando ven lo maravilloso que puede llegar a ser es que miedo. Y cuando hablamos de miedo, eso quiere decir que hay una connotación humana en todo esto. La IA está muy bien y los agentes y todo eso, pero al final de cuentas son usados por personas. Entonces, tomar en cuenta esa capacidad o ese componente humano va a ser muy importante porque lo que queremos lograr es generar un movimiento de cambio y acá estamos hablando de que el cambio, como siempre, va a tener detractores, va a tener promotores y queremos que se sienta orgánico, que la gente quiera ser parte de ese cambio. Y si no tomamos en cuenta esa pata de humanidad, podríamos perdernos en el esfuerzo y sentirse rígido, sentirse no orgánico. Acá puse 4 puntos que el año pasado se publicaron en Forbes, que me parecieron bien interesantes en relación con esto. Y sobre todo es pensar en qué cosas pueden salir mal cuando intentamos adoptar la IA. La primera es que
la IA no es el problema, sino la aplicación defectuosa si lo es. Y que justo acá empezamos a conectar lo que decía, por ejemplo, de capacitación. Si no incrustamos esto con un modelo sostenible y capaz, puede convertirse en un distractor, porque en lugar de ayudarme en mi día a día, me está quitando tiempo para hacer lo que me toca. Entonces, por eso hay que darles las herramientas y la capacitación en el momento que lo necesitan, que les conviene usarlo, para que lo apliquen de inmediato. Si no, se puede sentir como que es una distracción y a mí no me interesa. El segundo es que los expertos internos son esenciales, pero insuficientes. Y eso a veces pasa porque conocen muy bien cómo opera su negocio, pero eso no los hace expertos de este tipo de tecnologías. Y ahí podríamos empezar a generar problemas si es que nos está haciendo falta experiencia. Si pasamos por alto desafíos de integración, de impacto cultural, de comunicación, o sea, todo ese acompañamiento de adopción que hablábamos al principio, si eso no lo garantizamos, podría ser que estos expertos que tenemos internamente no logren hacer el cambio que queremos que hagan y que se quede en un cambio muy superficial. Entonces eso es importante cuidarlo. El tercer punto es que el consejo experto se paga solo. Acá es un dato curioso en donde dicen que 67% de las empresas, frente al 33% restante, tienen más éxito cuando piden ayuda. Y eso creo que es una regla que casi siempre aplica en la vida. Si le pides ayuda a alguien que sabe hacerlo, va a ser más fácil que lo logres que si lo intentas hacer tú solo por tus propios medios, ¿vale? Y por último, el cambio tecnológico es un cambio cultural. Y esta parte nos regresa de nuevo a la humanidad del cambio. Si estamos cambiándoles las herramientas que van a usar las personas, debemos considerar que ese cambio tecnológico va a generar un impacto cultural. Y si no cuidamos la manera en que lo transmitimos, cómo lo decimos, cómo se los hacemos saber de tal forma que no genere resistencia, miedo, incertidumbre, podríamos no tener el mejor proceso de cambio, ¿vale? Acá un poquito como resumen, en una adopción de inteligencia artificial deberíamos considerar algunas de estas cosas. Primero, tener un assessment de madurez. Puede ser como el que les proponía, puede ser diferente, pero lo importante es que sepamos qué sabemos, en dónde estamos parados. El segundo es tener estrategias de entrenamiento claras y bien enfocadas, bien segmentadas, para que las personas que lo necesitan lo tengan, nada más. A veces eso le llamo just in time, ¿no? Como en el término de logística. De tal manera que todos por lo menos hablemos el mismo lenguaje, sepamos qué es un LLM, sepamos qué es un token, sepamos qué es un chat conversacional, qué es un prompt, cómo hacerlos, etcétera. Después que tengamos la oportunidad de tener un discovery o un entendimiento de cuál es el caso de uso que quiero resolver, que tengo enfrente. Y por último, hagamos la implementación. Sin estos tres puntos primeros, lanzarnos a implementar herramientas o soluciones va a dar resultados, pero pueden ser poco potentes. Y más importante, no olvidarnos de la cultura, de la organización, de las personas, de ese factor humano. Si lo obviamos, puede ser que también generemos nosotros mismos resistencia a la adopción. Y ya para terminar esta sesión y pasar el espacio para preguntas, les queremos contar también que existe la otra alternativa que les decía respecto a optar por un enfoque más custom. Y ese enfoque en Multiplica le llamamos Agentic Toolkit. En Multiplica creamos una herramienta que se basa en el aprendizaje que hemos desarrollado durante los últimos años en inteligencia artificial y se la estamos proveyendo, ¿cuál es la palabra? No sé. Se la estamos facilitando a nuestros talentos para que tengan la capacidad de aprovechar la IA, pero que no sea una IA generalista que puede resolverte o puede no resolverte, sino que sea una IA enfocada exclusivamente en las necesidades que tenemos nosotros como empresa. De tal manera que tengamos cosas como integración con las herramientas que usamos, no cualquier herramienta, sino las herramientas que nosotros usamos. Tenemos espacios de trabajo diseñados para colaborar entre nosotros. Está bueno que tú tengas tu chat GPT, pero si ese chat GPT lo puedes compartir con tu compañero de equipo,
se vuelve más potente. Y si además lo puedes compartir con todo un grupo de trabajo de un área, por ejemplo, es más interesante ver cómo interactúan entre ellos y cómo entre ellos van compartiendo chats, por ejemplo. Esa capacidad la tiene el Agentic Toolkit que tenemos. También consideramos una cosa que le llamamos inyección de contextos. No sé si les pasa que frecuentemente tienen que estarle dando contexto a las herramientas para que hagan bien su labor. En este caso decidimos crear ciertos niveles de contexto. En este caso están viendo un ejemplo en donde yo ya le explico a mi Agentic Toolkit en dónde trabajo, cuál es el código de colores que uso, cuál es la mecánica de trabajo que tengo, etcétera. Y eso lo toma en cuenta cada vez que yo le pregunto algo, de tal manera que no tengo que estarle constantemente diciendo tanto contexto, sino que ya lo tiene, digamos, por debajo, ya lo entiende. Además, la estamos usando también como punto de contacto de otras herramientas. Si bien no necesariamente todas las herramientas son de IA, sí puede ser que nos ayude a aprovecharlas. Y si yo le pregunto, oye, quiero hacer la consulta a un documento, en lugar de que me dé una respuesta genérica o decirle, quiero generar una minuta y que me explique cómo se genera una minuta, que me diga, ah, sí, se hace así y además tenemos este espacio donde puedes generar las minutas de tus reuniones basándose en la herramienta fulana. Entonces empezamos a generar ese conocimiento corporativo que está centralizado en un solo lugar. Y por otro lado, también tenemos herramientas ad hoc. Estas herramientas son específicas de lo que hacemos y están pensadas para que hagamos como shortcuts. Todo esto lo puede hacer cualquier IA generalista, pero nos va a llevar tiempo contextualizarla y nos va a llevar tiempo iterar las respuestas para que nos dé lo que esperamos. En este caso es yo le pico, relleno un formulario, le doy generar y me va a generar prácticamente lo que yo estoy esperando sin demasiado contextualización. Nuestro Agentic Toolkit tiene capacidades de auditoría, que esto también a veces las IAs no lo ofrecen tan en sus versiones de entrada. Queremos saber qué problemáticas está intentando resolver la gente, cómo está usando la herramienta, cuánto tiempo pasa en ella. Tenemos la capacidad de que sea multi-LLM, le podemos conectar diferentes tipos de LLMs dependiendo del problema que tengamos enfrente. Tenemos una capacidad multiagente, correlaciones con herramientas, por ejemplo. Yo le puedo pedir que me dé mis tareas de Jira y que después eso me las mande en un correo y que además revise un Figma y me dé el feedback o el resultado y eso después me lo genere en una minuta y se lo comparte en un grupo a un conjunto de personas. O sea, podemos empezar a hacer conexiones de interrelación. No requiere explicación de contexto, como decía, tenemos esta capacidad de inyectar contexto. Y uno de los principales puntos de acá es que tiene un curado de contenido. O sea, todo lo que tenemos, la inteligencia que tiene no es generalista. Está validada por nuestros expertos en diferentes áreas, en tecnología, en growth, en diseño, en experiencia. De tal manera que las respuestas que nos da, estamos tranquilos de que son correctas y que le sirven realmente a las personas en lugar de que sean tareas o respuestas genéricas que están puestas en internet y que probablemente sirven en un nivel, pero ya cuando ahondamos un poquito más en profundidad, puede ser que no sean tan útiles en la realidad. Esto es un poquito cómo funciona, no me voy a detener acá, pero sí tiene un grado de abstracción alto para que la cosa sepa que tenga un cerebro, que sepa que tiene conexiones y cómo actuar. Entonces, digamos que este conocimiento es resultado de toda la experimentación y esa capa de libertad que hemos tenido para poder entender cómo funciona esto y poco a poco empezar a incorporar esta etapa más de gobierno, ¿vale? Y eso es lo que les tenía preparado para compartir hoy. Entonces, si les parece bien, Kelly, si nos ayudas, no sé si hay alguna pregunta, Muchísimas algún gracias, comentario. Abraham. Sí, por aquí tenemos dos preguntas para empezar. Ya saben que en el módulo de Q&A pueden enviarnos cualquier inquietud. La primera dice, ¿qué criterio se puede usar para determinar a quién le damos una licencia de inteligencia artificial? Es una pregunta complicada, pero les podría decir que son varios. O sea, los criterios para saber qué licencia asignar dependen de qué uso le van a dar, el problema que tienen que resolver
Un poco también tomar en cuenta, digamos, los criterios mínimos que las personas deberían de cumplir para capitalizar esa inversión, porque al final de cuentas toda licencia es una inversión. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vas a compartir ese conocimiento? ¿Cómo lo vas a documentar? ¿En dónde lo vas a poner? Si ya te capacitaste, también podría ser un prerequisito, oye, si te doy licencia de Cloud Cowork, pero primero capacítate en estos temas para que lo aproveches mejor. Y de esa manera un poco garantizar que no sea una inversión donde vamos a estar tirando únicamente consultas en el chat, sino que además de eso nos va a dar un retorno que es aprovechable no nada más para la persona, sino para varias personas, ¿no? Lo ideal sería que en esta asignación de licencia, además de que la propia persona lo aproveche y lo pueda compartir y que otras personas también le saquen provecho. Buenísimo. Veamos, siguiente pregunta. Para el Agentic Toolkit, ¿generaron su propio modelo de lenguaje? No, ahí lo que hicimos en realidad es que el Agentic Toolkit es como un envoltorio, como un wrapper, que conecta con LLMs comerciales. Entonces, si bien nosotros le damos el sentido y le damos como el contexto y cómo queremos usar eso, en realidad la inteligencia principal se está aprovechando de modelos comerciales como los de Anthropic o los de Gemini o los de ChatGPT, por ejemplo, de OpenAI, pero no nos estamos enfocando en entrenar modelos, sino más bien tomar lo que existe en el mercado, conectarlo y generarlo en nuestro contexto, en nuestro favor. Perfecto. Bueno, de momento parece que no hay más preguntas. Mientras tanto, bueno, le damos las gracias a Abraham por acompañarnos hoy, por compartir todos estos insights tan interesantes. Y bueno, por supuesto, gracias a todos nuestros asistentes por participar, sus preguntas y bueno, por ser parte de esta conversación y estar aquí con nosotros hoy. Les recuerdo que próximamente estaremos enviándoles la grabación de la sesión para que puedan revisarla, compartirla con su equipo y bueno, la tengan siempre ahí a la mano. Y bueno, si quieren conversar sobre cómo empezar a implementar equipos aumentados con inteligencia artificial, pueden contactar con Abraham directamente en LinkedIn o nos pueden escribir también directamente en nuestro formulario en multiplica.com/hablemos y ahí los ayudaremos con cualquier inquietud. Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces, bueno, gracias nuevamente y esperamos a todos verlos en un próximo evento Multiplica. Que tengan todos un lindo día. Gracias de nuevo, Abraham. Nos vemos, que estén muy bien, gracias. Bye, chao. Bye bye.